Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios es bueno y toda gloria y honra sea para Él. Amén. Qué himno más hermoso es. El mundo no es mi hogar. Si hay algo que nosotros debemos anhelar cada día, es estar en la presencia de Dios. El mundo no es el hogar de nosotros. La vida mundana, lo que nosotros hacíamos antes, eso hay que dejarlo atrás. No hay ningún tipo de beneficio en uno volver a hacer lo que antes uno hacía. Después que Dios nos da el privilegio de conocerle, nosotros tenemos que luchar por mantenernos firmes. Estamos expuestos a tentaciones, ¿verdad? A un sinnúmero de cosas, pero nosotros estamos de pasada por esta tierra. Y en tanto que estamos aquí, vamos a aprovechar el tiempo. Amén. Porque son cortos y difíciles. Prepararnos para la gloria de Dios. Amén. Dios bueno, Dios misericordioso. Toda honra y toda gloria sean dadas a ti. Amén. Y una vez más nos presentamos ante tu presencia para honrar tu nombre. Padre, rogamos de tu gracia, rogamos de tu sabiduría, rogamos de tu favor, para que nos permitas poder hablar de ti. No merecemos esto, por lo cual oramos, Señor, para que seas tú guiándonos y poniendo palabras para que tu pueblo sea edificado. Ayúdanos, Señor, a no caer en el error, ni hacer un uso mal de tu palabra. Líbranos, Señor. Padre, ayúdanos en esta mañana a poder exponer tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Hermanos, como habíamos iniciado la semana pasada, a hablar acerca del libro de Segunda de Juan. Veíamos en la introducción que hacíamos el hincapié que hace Juan sobre dos palabras: la palabra amor y la palabra verdad. Juan quería llamar la atención de la iglesia con un propósito. El propósito era motivar e instruir al pueblo de Dios para que puedan, con una base cristocéntrica, una base fundamentada en la verdad, defender lo que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Por qué? Porque Juan estaba viendo y se estaba dando en la iglesia que habían entrado maestros falsos a hablar mentira. ¿Por qué hablar mentira? Porque lo que es contra la palabra de Dios no es verdad. Entonces vinieron falsos maestros y Juan está preparando la iglesia para que ellos con firmeza puedan hacer defensa. Está dando herramientas fuertes, herramientas sólidas, herramientas verdaderas para que los hermanos supiesen quiénes eran y quién no. Y vemos aquí en estos versículos que estaremos compartiendo, del versículo 7 en adelante, la manera como Juan habla a la iglesia. Él no habla con palabritas, no, él está haciendo enfático. Juan está cumpliendo con lo que dice la Biblia. Juan está haciendo como Dios es. Cuando Dios dice, hermano. Cuando Dios hace, Dios hace. Cuando Dios manda, Dios manda. ¿Y quiénes somos nosotros para cambiar el orden que Dios ha establecido de cómo se deben hacer las cosas? De cómo nosotros debemos ejecutar lo que Él ha establecido en su palabra. Este escenario que Juan está presentando aquí debe de servirnos a nosotros como referencia para que nosotros sepamos cómo es que vamos a conducirnos y cómo es que nosotros vamos a actuar cuando se presenten este tipo de personas, estos falsos, estos engañadores. Hermanos, miren, cuando Dios ordena, Dios ordena. Y alguna vez nosotros queremos como darle una ayudadita a Dios. Hay momentos en la vida en que nosotros queremos como ser más Dios que Dios. Hay momentos en la vida en que nosotros queremos como decirle a Dios: mira, espérate, eso es verdad lo que tú estás diciendo.
Pero ay Dios, mira, espérate. No, no, no. Dios dice en su palabra, y lo que Dios dice, nosotros tenemos que ejecutar. Del otro lado, nosotros debemos ver el cuidado súper, mega, extra, especial que Dios tiene para con su pueblo. Hermanos, Dios en cada ámbito de la vida ha preparado a su iglesia para que su iglesia sea victoriosa, para que su iglesia salga airosa para la gloria de Él. Y Dios, más que nosotros, porque Él es Dios, Él puede ver cada escenario, cada acontecimiento que se puede dar. Y usted sabe que, hermano, ya Dios nos ha dado a nosotros cómo vamos a actuar sobre todo aquello que pueda en un momento determinado presentarse a la iglesia. Y en este tiempo, como están las cosas, la iglesia tiene que estar apercibida de aquellas personas que vienen a la iglesia. Y yo he titulado el mensaje, cuidado con caer en el error. Dios quiere hacernos entender y Dios nos quiere avisar de que tengamos cuidado de nosotros no caer en el error y caer en la trampa de aquellos que muchas veces vienen a la iglesia con enseñanzas contrarias a la que el Señor mismo ha establecido en su palabra. Dios quiere que nosotros podamos distinguir a quién nosotros podemos abrir la puerta de nuestra casa y a quién nosotros categóricamente le tenemos que cerrar la puerta de nuestra casa, a quién nosotros tenemos que recibir en la iglesia y a quién también nosotros tenemos que echar de la iglesia. Tan sencillo como eso. Usted dirá, ay pastor, pero usted sí está como duro. No, la Biblia es lo que lo dice, no yo. La Biblia es de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y Dios en su palabra es el que está diciendo que tengamos cuidado. Vamos a 2 de Juan. Leo, versículo 7 en adelante. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Quién es que lo está diciendo? Pedro Romero. No lo está diciendo Dios. Dios es el que lo está diciendo. Y miren algo bien interesante. Cómo Dios es un Dios de orden y Dios tiene todo perfectamente preparado. Juan viene y le hace una introducción a los hermanos. ¿Saben para qué, hermanos? Para que haya comunión entre los hermanos, para que haya común unión, para que haya amor entre los hermanos, para que, ¿saben en qué se traduce eso? En un cuidado donde cada uno de nosotros vela por el otro. Juan, empezando en los versículos 1 al 6, él está haciendo un énfasis en que la verdad de Dios hace que entre los hermanos haya comunión. Estamos hablando el mismo idioma. Estamos entendiendo lo mismo que Dios ha dicho. Estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho. Juan también dice que cuando nosotros estamos en la verdad, a aquellos que han creído, esa verdad permanece en ellos. Y por esa verdad que permanece en ellos, va a vivir y vamos a vivir nosotros por ella. Aún en la manera en como nosotros nos damos el ósculo santo, determina la diferencia en nosotros. Pero también Juan quiere ver que cuando nosotros vivimos en obediencia a la palabra de Dios, se va a traducir en que nosotros vamos a permanecer firmes en Él. Diciendo todo esto, Juan preparando, mira, tú tienes que vivir en comunión con los hermanos de la iglesia. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes viven en comunión? ¿Cómo puedo yo tener comunión con mi hermano? Hay algo recíproco. Estamos en la misma, creemos lo mismo, hablamos el mismo idioma. Si nosotros no hablamos el mismo idioma, ¿qué es lo que hay? Un desastre. Porque tú crees una cosa y yo creo otra. Juan está diciendo, no, en comunión.
en amor, en obediencia. Trátense con amor. Muestren lo que hay. ¿Para qué? Para que cuando venga el que no es de nosotros, ustedes puedan distinguir entre lo que es y lo que no es. Esta mañana, mientras estamos en la escuela dominical, hacíamos una referencia. El pastor Fidel decía: ajá, ¿y cómo yo sé que el que me está hablando a mí es la verdad que me está diciendo? Que la enseñanza que me está dando es la correcta. El hermano Eugenio decía: vamos a ver cuando usted va al banco, al cajero no lo entrenan para que él entienda y sepa cuáles son los billetes malos. Los entrenan para que sepan cuál es el papel del billete bueno. Automáticamente viene uno malo, ¿qué hace? Está malo. Es igual nosotros. Nosotros nos equipamos con la palabra de Dios. Tratamos de hacer lo que Dios nos dice, seguir sus mandamientos, conocerle, estudiarla, vivir de acuerdo como Él entiende que nosotros debemos vivir por su palabra. Cuando viene uno y quiere traer disensión, quiere venir a enseñar, a hablar algo raro, usted sabe qué va a pasar, hermano. Que uno va a poder decir: no, espérate, pero acá, por eso lo que tú me estás diciendo, eso no es. Y vamos a poder rechazar. Pero aún en todo esto, Juan está advirtiendo a la iglesia de que esto puede pasar y tú y yo tenemos que estar apercibidos. No nos podemos creer que nosotros no la sabemos todas, porque dice la Biblia que aún los creyentes serán ¿qué? Entonces nosotros tenemos que estar claros. Y Juan nos dice: ten cuidado de no caer en el error. Y nos trae una serie de puntos que queremos ver. Dice el versículo 7: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hay una advertencia. Hay algo que nos debe de llamar poderosamente la atención y debemos parar las orejas, como dicen, para nosotros poder ver. Entonces tú y yo tenemos que tener alerta con los opresores de la fe y los que niegan a Cristo. Tú y yo tenemos que estar mirando bien con aquellos opresores de la fe, con aquellos que niegan a Cristo, con aquellos que lo que hacen es que maltratan la fe. Y tenemos que tener cuenta, porque vemos lo que dice al final, que cuando nosotros le damos la bienvenida, cuando nosotros participamos con ellos, nosotros también somos partícipes de sus malas obras. Nosotros le damos cabida a lo malo. Y Juan está diciendo: mira, esta advertencia que yo te hago es porque hay muchos que se han levantado y han venido a la iglesia y han querido traer un mensaje distorsionado, totalmente contrario a la doctrina de Cristo. Cuidado. Cuidado, porque muchas veces nosotros queremos bailar en todos los sones para que digan que somos súper cristianos. Hermano, miren, yo le puedo testificar, yo le puedo asegurar que en los años que yo tengo viniendo a la iglesia, yo no conozco 20 iglesias diferentes. Hermano, no conozco 15. Hermano, creo que conozco 10. ¿En qué sentido le digo? Creo que no conozco tanta iglesia. Porque si Dios me trajo a esta iglesia, Dios me trajo aquí, hermano. Entonces, pero yo voy a ir a la iglesia del pastor Domingo para ver qué es lo que ellos hacen allá. Pero yo voy a ir a la iglesia del pastor Fidel a ver qué es lo que hacen allá. Pues yo voy a ir a la iglesia. No, yo voy a ir a la iglesia. Entonces, ¿sabes qué es lo que se les vuelve en la cabeza? Un arroz con mango. Porque ni soy de aquí, ni soy de allá, como decía el cantante que se murió. No somos de ninguna parte, no estamos claros. Entonces, oímos lo que me dice aquel, oímos lo que me dice aquel. Entonces, muchas veces, a lo que verdaderamente le damos oído, es a lo que verdaderamente no enseña la palabra de Dios. Pero aún aquí dentro de la iglesia tenemos que tener cuenta con aquellos que dicen que son y no son nada y han querido venir a engañar, a entregar un mensaje contrario a lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ustedes conocen de gente que vienen a la casa de nosotros y te tocan la puerta. No, pero que yo soy cristiano. Óyeme, no importa, yo me quiero en Cristo. No, pero que mira que yo, no, pero también yo. ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Qué nosotros vamos a hacer? Lo primero que nosotros tenemos que hablar. Usted quiere de una vez entrar en cosas con los testigos de Jehová. Dile: ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Qué tú crees en el Espíritu Santo? ¿Qué tú crees en el Padre?
Yo creo que los tres son uno. No, pero que entonces ahí viene como la cuestión, ¿verdad? Porque no creen en lo que nosotros creemos. Entonces la palabra de Dios dice que eso no son bienvenidos en tu casa. Ay, no, pastor, porque eso es mala educación. Tú ciérrale la puerta, porque la palabra de Dios dice que no le digas bienvenido en tu casa. Entonces nosotros somos más buenos que Dios. Vienen los mormones creen en Jesucristo, hermano, pero vengan acá. Es una estupidez grande. Usted venía a decirme a mí que con esos lentes que yo tengo en mi mano, que Dios le dio a José Smith, Dios le permitió unos lentes y le dio unas tablas que solamente él, con unos lentes que él tenía, podía ver los mandamientos que Dios le había dado. Pero la palabra de Dios dice que la profecía nunca fue de interpretación privada. ¿No es lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro? Entonces, hay que decirle bienvenido a ellos porque son gente. No, la palabra dice no le digáis bienvenido. Fuera, yo creo en Cristo. Y lo que tú me estás enseñando a mí es errado. Eso dice la palabra de Dios, hermanos. Y si hay algo que Dios quiere es cuidar tu corazón y mi corazón, para nosotros no desviarnos de las palabras exactas, correctas que Dios ha entregado a su pueblo, de las escrituras. Y ¿saben qué? Aunque usted no lo piense, hasta muchas veces nosotros podemos hacerle daño a uno que no conoce. ¿Cómo así, pastor? Nosotros le servimos a Dios, pero hay personas que no conocen de Jesucristo. Y el que no conoce de Jesucristo no sabe ni qué es una cosa ni qué es la otra. No saben qué es servir a Dios. No saben qué es lo correcto en cuanto a la palabra de Dios. Yo como creyente estoy teniendo un estudio con los mormones que vienen a mi casa. Yo como creyente estoy teniendo un estudio con los testigos de Jehová que vienen a mi casa. Pero al lado de mi casa vive una gente que no conocen de Cristo. Pero yo no le predico a Cristo a estos vecinos. El de la segunda planta no sabe quién es Dios. Pero yo no le predico de quién es Dios. Ellos ven que aquí viene el testigo de Jehová a mi casa y yo lo recibo y estamos ahí sentados y hablamos y qué sé yo, que tú, aunque sea debatiendo, matándonos a puerta cerrada. Pero el vecino de al lado y le abrió la puerta al testigo de Jehová. No, pero si él va donde los vecinos de allá, puede venir aquí. ¿Y qué pasa? Se convierte en testigo de Jehová el vecino mío. Se convierte en testigo de Jehová el de la segunda planta. Es un trabajo que te toca hacer a ti y a mí, predicar de Jesucristo. Y tener cuidado de ni siquiera nosotros tener ese tipo de comunión. La Biblia dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Dios, las enseñanzas de Jesucristo, no la recibáis ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Yo le quiero decir algo, hermano, no se vayan con una cara contraria conmigo de aquí ahora. Pero yo lo que dice el pastor ahora, que no lo recibo. No, es que no soy yo que lo estoy diciendo, hermano, porque yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Algunas veces yo me he puesto ahí y he hablado con ellos. Y hasta Dios que perdone a uno. Porque cuando ellos te enfrentan, están preparados con cosas específicas. Y tú le dices, dime qué es lo que dice la palabra de Dios en tal y tal. Vamos a ver la Biblia. No, espérate, lo que pasa es... Y patinan. Porque no pueden contener lo que tú le puedes decir. A mí me ha pasado. Hay una señora que un día me agarró ahí y empecé yo ahí con la Biblia a decirle ahí. Porque dígamelo, mire, vamos allá a la Biblia. No saben. Saben lo que le han enseñado, pero lo saben bien. Y cuando van a los lugares donde no saben nada, entonces ellos caen como anillo al dedo. Alerta con esos opresores de la fe. Alerta con aquellos que niegan a Cristo. Porque si nosotros le hacemos caso, pero del otro lado, si no estamos fundamentados, si no vamos a la palabra de Dios, hermano, podemos caer en su error también. Nosotros hemos tenido hermanos aquí en medio de nosotros que han venido aquí y después lo hemos visto en otro lugar. Está en otra iglesia. Y dicen, ven acá, pero ¿y cómo fue eso? No, lo que pasa es que nunca quisieron someterse al escrutinio de la palabra y han preferido irse. Cuando nosotros comenzamos aquí venía un grupo de jóvenes y había unos que venían y hay uno que yo le pregunto a su hermano, ven acá, ¿y qué es de tu hermano? No, bien, vive en la zona oriental, vive por San Isidro. ¿Y qué? ¿Está en la fe? ¿Va a la iglesia? Que me dice, no, sí, él va a la iglesia. Sí, le digo, ¿cómo? Pero mira, qué bueno. Sí, hombre, él vaya a los testigos de Jehová. ¿Cómo que a los testigos? Sí, porque como esa iglesia le queda cerca, él cruza y va. ¿A quién Juan le estaba escribiendo? Era al mundo.
Era la iglesia. Y usted pensará que la comunidad es mejor que cualquier... No, todas. Él escribió a la iglesia universal. A todas las iglesias para que estemos apercibidos de que esto pasa. Entonces nosotros tenemos que tener alerta contra estas personas que van a venir y que van a ir a tu casa y que van a querer venir a mi casa y van a querer enseñarnos al Cristo que no es Cristo, al Dios de ellos. Nosotros vamos a hacer defensa. ¿Saben cómo, hermano? Conociendo de nuestro Dios, yendo a su palabra. Como Juan decía, como veíamos la semana pasada, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. A causa de esta palabra de verdad, a causa de esos mandamientos que nosotros cumplimos, que están en nosotros, que nosotros llevamos, vamos a estar equipados para hacer frente a los que vienen y quieren traernos un mensaje diferente a lo que Dios ha establecido. Dice el versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Quién quiere recibir galardón de los que están aquí? Amén. Hermano, mire, si hay algo que nosotros debemos anhelar, es recibir de Dios. Y Juan está diciendo, tengan cuidado de no caer y ser partícipes del error de otros. Tengan mucha cuenta, cuidado con no caer y ser partícipes del error de otros. Y él dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo. Y nosotros podemos hacer una serie de preguntas a ese texto, a ese versículo 8. Muchas preguntas, de ahí podemos nosotros quedarnos ahí. Porque primero él está diciendo, mirad por vosotros mismos. ¿Qué nos quiere decir cuando nos dice, mirad por nosotros mismos? Es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos. Que deberíamos preguntar, ¿por qué el Señor nos está diciendo que miremos por nosotros mismos? ¿Qué quiere Él decir? ¿Qué Él quiere? ¿Qué Él nos llama? ¿Cuál es el llamado de atención? Hermanos, Dios quiere que nosotros pongamos, que nosotros tengamos especial cuidado, que tengamos especial atención hacia aquello que nosotros hemos recibido, hacia lo que Dios nos ha permitido tener, que nosotros estemos bien alerta, que nosotros estemos bien apercibidos, que nosotros no perdamos la visión, que nosotros no nos desenfoquemos, que nosotros estemos bien cautelosos sobre lo que Dios nos ha dicho en su palabra, que no perdamos la perspectiva. Juan está empeñado en que nos preparemos. Juan está empeñado en que nos preparemos. Juan está empeñado en que su iglesia se prepare. Juan está empeñado en que el pueblo de Dios esté preparado para cuando lleguen. No van a venir a esta iglesia. Ay, no, esta iglesia es buena. A mí me gusta la comunidad. Amén, gloria a Dios. Miren, yo amo esta iglesia. Dios lo sabe. Pero nosotros no estamos exentos de que también nosotros nos lleguen. Y han llegado, aquí han venido personas que nosotros hemos visto, que han querido venir como con una cosa rara. Y no, espérate, aquí no. Lo que pasa es que uno no va a estar diciéndole a la iglesia, mira, ustedes saben, el hermano Stalin vino aquí a querer venir porque no nos toca. O sea, el orgullo hay que dejarlo en el mundo, aquí no. Ahora, si alguien viene, no, mira, magnífico que tú estás aquí, que tú vienes. Aquí nosotros predicamos a Jesucristo, pero lo que tú crees nosotros no lo creemos. ¿Y está mal o está bien hacer eso? Usted decirle al que viene aquí, no, eso nosotros no lo creemos. Ay, no, pastor, porque mire, cuando viene... Oigan, hermano, el evangelio en estos tiempos somos nosotros los que lo hemos querido acomodar. En las iglesias somos nosotros ahora los que hemos querido acomodar a los hermanos para que los hermanos se sientan cool, para que los hermanos se sientan... Tú ves, esa iglesia a mí me gusta. En esa iglesia sí son bien. Pues no, mire, eso no fue lo que el Señor dijo en su palabra. Usted tiene una responsabilidad con Dios igual que yo. Dios no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos a Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad de responder a lo que Dios nos ha mandado. No son los pastores ni los líderes de la iglesia. Usted tiene que vivir su vida para Dios. Y usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Ay, esos pastores de esa iglesia son muy cosas. Oye lo que ellos dicen. Sí, porque la Biblia que lo dice. ¿Saben qué es lo que dice la palabra de Dios? Romanos 2, unidos. Que nosotros no debemos hacer ¿qué? ¿Ustedes recuerdan lo que dice? No debemos amoldarnos a este mundo. Tenemos que renovarnos. Entonces nosotros no nos podemos amoldar a que otro venga y nosotros querer tener gente aquí. Bueno, hermano, gloria a Dios si aquí hay más gente. Pero que estén lo que Dios quiere, que estén haciendo lo que Dios dice que hagamos. De eso se trata. Esto aquí no se trata de que de carita linda, de que yo que bueno, en el Señor gracias a Dios, que toditos somos lindos, Dios nos ve bonito a todos.
Feos somos para los otros. Ay, ese sí es feo. Sí, pero soy hermoso para Dios. Eres hermoso, eres hermosa. Somos hermosos para Dios. Esto no se trata de querer pasar paño con tibio a nadie. Yo no quiero que a mí me lo pasen. Si yo lo hago mal, hermano, repréndame. De eso se trata. Cuando Pedro vino y se puso de remolón, el Señor lo reprendió. ¿Cómo fue que le dijo? ¿Cómo le dijo Cristo a Pedro? Véteme de ahí. ¿Cómo fue que le dijo? ¿Usted recuerda? Bueno, apártate de mí. Tenemos que estar claros y tener cuidado de no caer y no ser partícipes del error de otro. Ten cuidado. Debes mirar por ti mismo. El Señor quiere que todo su pueblo esté atento a los mandatos de Él. Porque nosotros, ¿saben cómo es que nosotros vamos a permanecer y vamos a vivir una vida abundante? Cuando estamos firmes cumpliendo con los mandatos de Dios. Usted dirá, wow, gloria a Dios, qué lindo. Ajá, pero ¿y cómo se hace eso? ¿Con qué se come eso? Que usted y yo podemos ser obedientes y podemos hacer lo que Dios ha establecido. ¿Cómo podemos nosotros llegar a cumplir con esos mandatos establecidos por Dios? Una sola manera hay nada más. Una sola manera. Yendo a la palabra de Dios. No hay otra manera de conocer a Dios. Hermano, no hay manera de conocer a Dios si no es por su palabra. Si usted quiere aprender matemática, para usted conocer y aprender matemática, usted tiene que ir a los libros. Porque usted no va a aprender de qué integrales, usted no va a aprender estadística, usted no va a aprender exponenciales, usted no va a aprender nada de eso, porque usted es un erudito, un sabio, usted es un genio, ¿no? Es verdad, hasta los genios tienen que ir a los libros. Los genios van a los libros. Ahora, que tienen una capacidad de poder aprender todo, sí, pero tienen que ir a los libros. Ay, manito, lo mismo pasa para ti y para mí. Para tú y yo poder conocer a Dios, tenemos que ir a su palabra. Fuera de ahí, no hay nada. Para tú y yo poder descifrar estos que mutilan la fe, estos apóstatas, estos contrarios a Cristo, solamente si conocemos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga cualquier plafután por ahí a hablarnos palabras bonitas, nosotros, wow, pero tú estás mirando cómo ese hombre maneja la palabra. Ajá. Pero del escenario está Cristo fuera. Cuidado con no caer y ser partícipe del error de otros para que Dios nos permita recibir el galardón completo. Esto no se refiere a que usted va a perder la salvación. Ahora, Dios dice que de acuerdo a cómo nosotros actuemos, Él nos va a premiar, ¿cierto? Y si hay algo en lo que nosotros debemos ocuparnos es en trabajar nuestra salvación, en trabajar nuestras vidas delante de Dios, cada día servirles a Él, tratar de ser siervos inútiles que al final gozaremos de las coronas y los galardones y los premios que Dios tiene para con nosotros en los cielos. Y eso va a venir. Yo no sé si es mañana, si es pasado, pero yo lo que estoy seguro, hermano, que Dios no va a durar mucho tiempo para venir. Y entre tanto que Él viene, preparémonos para Él. Andemos conforme a lo que Él nos manda. Es difícil, yo creo que sí. Es difícil la fidelidad a Dios. Es difícil uno mantenerse, hermano, sí, porque el corazón de nosotros va de continuo al mal. Pero gracias a Dios que nos ha capacitado con el Espíritu Santo, que nos reprende y nos insta a hacer las cosas bien. Versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Dios, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Qué bueno. La fidelidad a la palabra de Dios es una evidencia de que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Porque al ser fieles vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros y nos vamos a mantener firmes. Hermano, yo no estoy diciendo que somos perfectos. Yo no estoy diciendo que en un momento determinado nosotros no vamos a pecar. No estoy diciendo que en un momento determinado nosotros no vamos a caer. Pero no nos vamos a quedar allá. No vamos a vivir de espaldas a Dios, como que si Dios nunca ha hecho nada por nosotros. Dice Él que cualquiera que se extravía y no persevera, es Dios que lo dice. El que no persevera en la doctrina de Dios, el que no tiene la doctrina de Dios, ese no es nada. Es Dios que lo dice, no es nada. Ay Dios, pastor, pero mire, usted ve ese señor y esa señora, esa gente llevan una vida, van a la iglesia,
de que vayan gente a la iglesia, hay pila de gente. ¿Sabes cuánto tiempo dura yo yendo a la iglesia antes de convertir? Como 3 años. En ese tiempo Fidel era pastor de la iglesia de San Pedro y me tenía así, mano, mira. Me tenía un galdeo cancha a cancha. Galdeaba a mí y decía, no, porque este es lo que quiere venir a acabar con la muchachita de la iglesia. Quizá pensaba. Hermano, yo duré 3 años yendo a la iglesia. Eso es lo correcto. Yo quizá en ese momento lo veía mal. Pero eso es lo correcto, porque está viniendo un tipo ahí que nosotros no sabemos quién es. Y se está vistiendo de ángel de luz. Y recuerdo una vez, había un joven en la iglesia, se llama Braulio, y había un culto de oración. Hermano, mire, pues yo era un impío, que yo iba hasta la oración. A los cultos de oración yo iba, pero yo no era nada. Absolutamente nada que ver con el evangelio, pero iba a la iglesia. Y un día en el culto de oración, con lo que estábamos orando ahí, o que íbamos a orar, que yo estaba en el grupo, me dice, siervo, ¿cuáles son sus peticiones? Braulio, categóricamente, un momento, siervo no le diga siervo, porque no es cristiano. A la franca. ¿Cómo se llama eso? Defensa de la fe. Porque yo podía estar guillado ahí. Hermano, mire, y literalmente Fidel y yo no éramos panas. Yo no era pana de Fidel para nada. Y hoy yo lo amo. Porque eso me sirvió a mí para hoy yo poder ser una gente que está velando por lo que vienen ahí a la iglesia. Un día Fidel me llamó, me sentó ahí. Yo quiero ir, ¿quién es? Porque yo veo Stalin. Yo quiero saber quién eres tú, qué tú haces. ¿Qué tú haces? Tú trabajas, tú estudias, tú haces esto. Tú vienes mucho a la iglesia y yo oigo los muchachos hablando aquí de ti. Y tuve que decirle, ustedes están mirando, hermano, y tenemos que ser cuidadosos. Y uno puede vestirse, no, porque mira, y estar ahí, y podemos dañar. Hoy, Dios me trae eso a mí a la mente. Tenemos que velar, estar apercibidos. Versículos 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Hermanos, mucho cuidado con quien tú y yo compartimos, y mucho cuidado con quien tú y yo tenemos comunión. Mucho cuidado con quien nosotros estamos. Mucho cuidado a quien nosotros le abrimos las puertas de nuestras casas. Mucho cuidado a quien nosotros somos permisivos en la iglesia. No, porque se ve chévere, mira, chévere. Si no es cristiano, necesita a Jesucristo. No es chévere nada. Es uno que necesita de Dios. Mucho cuidado con aquellos que vienen a hablar en nombre de su Dios, que no es en nombre de Cristo. Y otra vez me remonto a los testigos de Jehová. Otra vez me remonto a los mormones y a otros cuantos más que andan por ahí enseñando contrario a Jesucristo. Todo aquel que tiene algo paralelo a lo que es la palabra de Dios. ¿Usted sabe cómo se llama eso, hermano? Eso es sectario, eso es una secta. Lo único que se necesita para conocer a Dios es la palabra de Dios y Jesucristo en el corazón. Si tú me dices a mí, no, la palabra de Dios más el libro de Elena de White, hay que chequearlo a ellos también. Hay que chequearlo a los adventistas también. Porque más son los escritos de Elena de White que la misma palabra de Dios. Mucho cuidado también, hermanos. Y que si tú te descarrías, entonces tú tienes que volver a bautizarte. Porque si tú te descarriaste, tú no eres cristiano, tú nunca fuiste nada. Doctrina de hombre. Doctrina de hombre, no doctrina de Cristo. Mucho cuidado con quién nosotros estamos haciendo comunión, con quién nosotros estamos compartiendo. Juan quería advertir a la iglesia sobre todo tipo de personas que venían, todo tipo de personas que querían venir a enseñar cuestiones contrarias a lo establecido por Dios, y mucho más aquellos que querían venir a decir que Jesucristo no había venido en carne, no creían Jesucristo 100% Dios, Jesucristo 100% hombre. No, porque ¿cómo puede ser que un Dios tan santo no puede tener ningún tipo de relación con la carne? Porque la carne en esencia es mala. Hermano, Jesucristo vino a esta tierra como hombre, como tú y como yo. Jesucristo tuvo hambre. Jesucristo en un momento dijo que no tenía dónde dormir. Jesucristo en un momento determinado lloró. ¿Qué son estos? ¿Por qué yo? ¿Quién llora? ¿Quién es el que llora? El que tiene algún sentimiento. Sentimiento. 100% hombre. Si no viene como hombre a esta tierra, aquí,
¿Tú sabes dónde tú y yo estuviéramos? Ahora mismo, hermano. Donde el Padre se fue a pie. ¿Alguien sabe aquí para dónde el Padre se fue a pie? No supiéramos dónde estuviera. Eso fue efectivo. El Cristo venir a esta tierra, derramar sangre preciosa por ti y por mí, es lo que hace efectivo en nosotros hoy la salvación que hemos obtenido. Y si no es así, entonces no podemos recibir un mensaje de una persona que no crea en Jesucristo. Está totalmente desligado de lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, si tú y yo nos sentamos y venimos, ay sí, ven, siéntate aquí. Entonces venía a sentarse en el mueble tuyo que te costó tanto dinero. Tú venías a sentar a una gente que te quiere llevar a su error. A sentarlo ahí y a darle de tu jugo. A darle de... No, te equivocó. Fuera de aquí. Dice la Biblia, no lo recibáis ni le digáis bienvenido. Porque si tú lo haces, tú estás participando de sus malas obras. Entonces, el que no predica a Cristo, eso es malo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, hermanos. Ay, ¿cómo ellos se van a salvar? ¿Le predicamos de Jesucristo? Porque tenemos que predicar. Ahora, tú y yo también tenemos una gran comisión que no lo estamos haciendo. Hermano, miren, es una vergüenza para nosotros, donde nosotros vivimos allá. Sinceramente, que allá tienen que vivir como 700 testigos de Jehová. Allá es donde nosotros vivimos. Ahí adentro viven. Quizás yo estoy exagerando, pero por lo menos 100 hay. Y se diseminan. Ellos no tienen que ver, ellos van para el parqueo tuyo, te paran un carro ahí, se desmontan 10. Se desmontan en otro parqueo y se desmontan 8. Se desmontan en otro parqueo y se desmontan 14. Y desde un punto estratégico de allá, del residencial, o sea, de verdad, hermano, yo no sé por qué. Y yo algunas veces me quedo mirando, nunca me miran. De verdad que no ¿cómo que se llama la palabra cuando? ¿Cómo? No, me ignoran. De verdad. Mira, y yo me le he parado de allá. En estos días, yo iba saliendo y tenía una goma de adelante vacía. Y una señora me dijo, y tú sabes que ellos son muy cosas. Y yo me desmonté y vi el carro. Oh, sí, la goma está vacía. Y me pasaron como 40 por el lado así. Y ni me miraron ninguno. Ninguno me miraron. Solamente esa señora me dijo eso. Y más nada. Esa gente está haciendo el trabajo que te toca hacer a ti y a mí. Están haciendo el trabajo. Un mal trabajo, pero lo están haciendo. Y están ganando adeptos cada día. Y le están siguiendo. Entonces por eso es que él le decía, debemos tener cuidado cuando nosotros los recibimos, porque hasta de mal testimonio podemos ser. Porque yo vivo al lado de mi hermana, de mi amiga, de que sé yo quién, de la vecina. Pero cuando ella ve, pero están en la iglesia y es cristiano, y ellos vienen, y yo, mira. Pero yo nunca le he dicho, Cristo te ama. Como yo le recibo, cuando salen de donde mí y le tocan a ella, y ella le abre la puerta, o él le abre la puerta, ellos entran, se sientan ahí. Ah, pero mira, como él va allá y viene aquí, entonces lo mismo que tienen allá es lo mismo que ellos nos están trayendo aquí. Y como aquel nunca me ha dicho nada a mí, entonces yo voy a agarrar lo que este me dijo a mí. Y se va. Cuidado. Debemos tener cuidado de con quién nosotros compartimos, con quién tenemos comunión. Dios es el que nos dice a nosotros que hagamos. Dios quiere que nosotros seamos fieles. Y Dios quiere que nosotros obedezcamos como Él dice en su palabra. ¿Tú sabes qué? Lo digo en el caso mío. Uno como papá, cuando tú le hablas a un muchacho tuyo, cuando le digo, Isael, dame el favor, tráeme tal y tal y tal cosa. ¿Qué es lo que yo quiero que mi Isael haga? Que obedezca a cuál voz. A la primera voz. ¿Tú sabes qué es lo que quiere Dios también de nosotros? Que tú y yo hagamos lo mismo. Porque lo que nosotros queremos que hagan con nosotros, también nosotros tenemos que hacerlo con lo que Dios nos ha dicho. Y ahí sí hay beneficio de verdad. Cuando nosotros le obedecemos a Él. Al final, un saludo. Tengo muchas cosas que escribiros. Tengo demasiadas cosas que decir, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. No quiero mandárselo por carta. Quiero ir a vosotros y verle y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Esta carta, mis amados hermanos, tan breve, Juan escribe con mucha profundidad y enseñanza. Es corta, pero con mucho contenido. Mucho contenido tiene estos 13 versículos, mucho contenido.
mucha tela por donde nosotros cortar. Donde hay un llamado de Dios para que la iglesia se mantenga firme y vigilante, para que no vengan personas raras, extrañas, a zarandearnos y a querer debilitar y engañar nuestra fe. La iglesia de Dios ha de mantenerse firmes. Es por eso, hermanos, que tú y yo debemos día a día estar enfocados. Día a día nosotros debemos estar pendientes a las cosas del reino de Dios. Todo lo que está en la periferia, eso es monticulebra. Ahora, lo que es verdadero es lo que es de Dios. Todo lo que nosotros podamos ver, todo lo que nos puedan traer. Ahora, lo que nos va a mantener es el respeto, la responsabilidad, la obediencia que nosotros tengamos hacia los mandamientos, hacia los preceptos de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude y así nosotros deseemos conocer a nuestro Dios, para nosotros estar bien apercibidos, equipados y preparados para hacer defensa de la verdad de Dios y poder nosotros detectar cuando venga alguien con una enseñanza contraria a la que ha sido enseñada por Dios. Que Dios nos bendiga. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos, Padre, a ir a tu palabra, que podamos nosotros vivir por ella cada día, Señor, querer conocerte más, estar preparados para compartir con otros el mensaje del Evangelio, estar apercibidos para no ser persuadidos por aquellos que dañan la fe. Aún, Señor, úsanos para poder hablarles de Cristo y que también ellos puedan entender la verdad del Evangelio. Gracias te damos en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesucristo.